Bueno, vamos a continuar ahí en Gálatas. Te digo, el tema que traemos es el tema de la fe, de que somos salvos por fe solamente, y hemos estado viendo cuál es esa fe que nos salva. Ya vimos una parte de la fe. Yo digo que la primera, la base, la vimos en la Biblia que dice que es la piedra angular, es Jesucristo mismo, es la primera parte de la fe. ¿Quién es Jesús? Acuérdate que todo gira en torno a lo que creemos de Jesucristo. Cuando hablamos de esto, que fue hace 2 semanas, dijimos, fíjate bien, cómo desde que Jesús bajó a la tierra, lo que se nos pide es creer en Jesús, en Jesucristo. Y lo que determina nuestro futuro eterno es lo que creemos de Jesús. Lo que creemos de Él determina nuestro futuro. Alguien podrá decir, bueno, ¿y Jehová? Y lo que pasa es que este Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Yo no sé si alguna vez te has preguntado o te habías fijado, decir, oye, ¿por qué ninguno de los discípulos ya menciona a Jehová? ¿No? Mencionan a Jesús. Oye, ¿están haciendo menos a Jehová o qué pasa? Es que es Jehová el que bajó a la tierra. Es el gran yo soy. Y yo creo que son cosas como que no le hemos puesto la suficiente importancia. ¿Quién es ese Jesús que bajó a la tierra? Es el Jehová, ¿verdad? Es el Jehová del Antiguo Testamento. Eso es la primera parte de la fe, lo que creemos de Jesús. Acuérdate que si tenemos una idea equivocada de Jesús, todo lo demás que edifiquemos se nos va a caer un día, porque Jesucristo es la roca sobre la que hay que edificar. Él es la roca, es la cabeza del ángulo, como dice la palabra de Dios. Después de creer en Jesús, en quién es Él, la segunda parte de la fe es ahora sí creer su palabra, creer lo que Él dijo. Y en eso estamos. La semana pasada fuimos a una pequeña porción en la Biblia, pero así como es pequeña, es la más importante, es la parte del reino de Dios, que es a donde nos está invitando el Señor, al reino de los cielos. Pero en eso estamos también, en estudiando la palabra. Cuando estamos estudiando la Biblia, es lo que estamos haciendo, estudiando la palabra de Jesús. Por ejemplo, hoy estamos en Gálatas, pero no estamos estudiando la palabra de Pablo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Pablo? Que dijimos que era el mejor maestro de lo que dijo Jesús. Es decir, estamos estudiando la palabra de Jesucristo. Pablo es el que nos está explicando, pero no estamos estudiando palabra de Pablo, estamos estudiando palabra de Jesús, palabra de Dios. En este caso es lo mismo. Por ejemplo, en Gálatas Pablo nos está hablando, nos está explicando la gracia de Dios como viene en la Biblia. Pero dice la Biblia, por ejemplo, en Juan 1:17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la palabra que está hablando Pablo y que nos está explicando, o que le está explicando a los Gálatas, es palabra de Jesús. No es algo que se le ocurrió un día a Pablo. Es palabra de Jesucristo, que Jesucristo le dio a Pablo para que él nos la enseñara a nosotros. Eso mismo dijo Jesús, por ejemplo, en Lucas 10:16. En Lucas 10:16 le dijo a los discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Pero te digo, desde ahí le dijo a los discípulos, el que a ustedes oye, no es palabra de los discípulos, es palabra de Jesucristo. Entonces, todos los libros, Gálatas, Romanos, Efesios, aunque son cartas que escribió Pablo, es palabra de Dios, no es palabra de Pablo. Y esa es la segunda parte de la fe. La primera es más bien creer quién es Jesús, y después viene la parte de creer su palabra. Acuérdate que también dice la Biblia, y así de importante es, dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe
mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso está diciendo Jesucristo. Seremos juzgados por la palabra de Jesús. Y otra vez, siempre que pienses en tu mente, bueno, y la palabra de Dios, otra vez es porque tienes una idea equivocada de Jesucristo. Cuando Él dice, vas a ser juzgado por mi palabra, es porque Él es Dios. Es porque Él está diciendo que es Dios. Entonces, aquí estamos en esa segunda parte de la fe. Pero acuérdate siempre, la primera es saber y creer quién es Jesús. Esa es la primera parte de la fe. Si no edificas ahí, todo se va a caer un día. Todo se va a derrumbar un día. Oye, ¿quién lo va a derrumbar? El mismo Jesucristo te lo va a tumbar un día. ¿No? Creyendo ya, estando 100% certeros de quién es Jesús, ahí viene la segunda parte que es la que estamos haciendo. Te digo, estudiar la palabra de Jesucristo. Vamos a continuar ahí donde nos habíamos quedado en Gálatas 5. Vamos a avanzar en el libro de Gálatas y vas a ver que también vamos a avanzar con el mismo tema que tocamos la semana pasada, que hablamos del reino de los cielos. Sigue siendo el mismo tema. Nos habíamos quedado en Gálatas 5:7. Pero vamos a leer desde el 5:5, que es para leer un poquito del contexto en el que estamos, ¿no? Dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si te fijas, Pablo estaba recalcando la fe, por eso empezamos a estudiar y empezamos a hablar de la fe. Y ahí vamos a continuar. En Gálatas 5:7. Ahora dice Pablo, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, habían comenzado bien. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Bueno, ya al principio cuando les dice, es increíble que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por gracia. Pero ellos habían escuchado el evangelio de verdad y habían empezado bien, pero ahora Pablo de hecho de eso trata la carta de los Gálatas. Dice, ahora ya se desviaron. ¿Quién hizo esto? En el 5:8 le dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, primero dice, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién les está convenciendo ahora de estas cosas equivocadas? Y en el 5:8 lo que dice, bueno, sea quien haya sido, esa persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, eso no procede de Dios. Ni lo que les están enseñando, ni la misma persona, ni ellos mismos vienen de parte de Dios. Y yo creo que para que no creyeran, o tal vez ya lo decían ellos, hoy mismo hay mucha gente que dice esto así como que, oye, qué exagerado, ¿no? A lo mejor ellos decían, bueno, ¿y qué tiene si nos circuncidamos y luego seguimos a Cristo? ¿O qué tiene que ver un errorcito pequeño? Yo creo en lo particular, y yo creo que deberíamos de creer eso, que en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, en cuanto a doctrinas, no hay errores pequeños. Cualquier error, por pequeño que parezca, nos termina apartando de Dios. Y es lo que dice ahí Pablo, enseguidita. Dice en el 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, y eso es lo que quiere decir. O sea, es que no hay errores pequeños. Hay quien puede decir, bueno, ¿y qué si la tribulación es de 7 años o de 2000? Y como que creemos, bueno, hay cosas que no son importantes. Es que todas son importantes. Todo lo que el Señor reveló, tenemos que aprenderlo como el Señor lo quiso revelar. Si no, no le podemos entender como nosotros queramos. Y luego dice, bueno, oye, pero aquí lo que dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que quiere decir Pablo es, cualquier error, por pequeño que parezca, te va a terminar alejando de Dios de una o de otra manera.
te termina alejando de Dios. Todas las doctrinas son importantes. En el 5:10 les dice Pablo, pero yo confío respecto de vosotros que no pensaréis de otro modo. Es decir, que recapacitarán y que pensarán lo que Pablo les había enseñado. Y dice, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pero dice en el 5:12, pero ojalá se mutilasen los que os perturban. Te digo, mira cómo lo que dice Pablo son cosas que ya había dicho el mismo Jesús. Cuando habló de la levadura, Jesús también habló de la levadura de los fariseos, si te acuerdas. Y aquí cuando dice, ojalá se mutilasen los que los están perturbando. Mira por ejemplo en Mateo 18:6. En Mateo 18:6 dice nuestro Señor Jesús, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Te fijas cómo es parecida a la palabra de Pablo, no? Pablo dice, ojalá se mutilasen. Y Jesús dijo, o que les echen una piedra al cuello y los lancen al mar. El que los perturba, el que desvía a los hijos de Dios. Yo no sé si te fijas cómo es parecido ahí la palabra de Jesús y la palabra de Pablo. Y ahí en Gálatas sigue diciendo ahora en el 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, es decir, fuimos salvos por gracia. Pero dice solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, que seamos salvos por gracia no significa que podemos hacer lo que queramos. Tenemos que seguir una ley. Acuérdate cuando dice, oye, no estamos bajo la ley, sino la gracia. Pero también enseña que la gracia es estar bajo la ley de Jesucristo. Acuérdate la semana pasada, cuando estamos hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, que dijimos, es como una nación, es lo que somos, parte de una nación, y en toda nación hay leyes que cumplir. No para ser miembros, es decir, no cumplimos leyes para ser salvos. Acuérdate que la ley de Cristo se cumple porque nos ha salvado ya, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pusiéramos el ejemplo de México, no obedecemos las leyes de México para ver si nos dejan entrar a México, sino como vivimos en México, pues tenemos que obedecer las leyes de México. Y es lo mismo en el reino de los cielos. Como ya somos parte del reino de los cielos, pues tenemos que obedecer las leyes del reino de los cielos. Pero acuérdate lo que vimos la semana pasada. Es un reino al que tenemos que pertenecer desde ya. De hecho, el que va a entrar en el futuro al reino de Dios es el que vive hoy conforme al reino de Dios. Pero es hoy. Entrar a este reino es hoy. ¿Te acuerdas que vimos en Filipenses 3:20 que dice nuestra ciudadanía está en los cielos ya? Somos ciudadanos de los cielos. En Efesios 2:6 vimos lo que pasó cuando fuimos rescatados. Dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy ya estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, si ya vivimos en el reino de Dios, si ya vivimos en el reino de los cielos, tenemos que guardar la ley que aplica en el reino de los cielos, ¿no? ¿Cómo es esta ley? Dice Gálatas 5:14, nos la resume bien fácil. Dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y ellos no lo estaban haciendo, porque dice en el 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y luego ahí les da la exhortación en el 5:16, que es en la que nos vamos a detener un poquito hoy. Dice en el 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es como debe vivir todo cristiano, andar en el Espíritu. Ahora si te fijas, por eso te decía, no es el tema no es diferente al de la semana pasada, es el mismo. Es lo mismo que hablamos de la semana pasada, aunque lo está diciendo de diferente manera. Pero pertenecer al reino de Dios significa lo mismo, tenemos que andar en el Espíritu. Si quieres entrar al reino de Dios, si quieres pertenecer al reino de Dios, tienes que andar en el Espíritu. Y dice, y no satisfagas los deseos de la carne. Es decir, no estar en el reino del mundo. Tenemos que vivir en el Espíritu. Te digo, es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Hay dos tipos de vidas, la espiritual y la carnal. Tenemos que vivir en la vida espiritual. Hay dos tipos de vida. La espiritual no la vemos. La carnal es la que sí vemos. Y la vemos todos los días. Es la que sentimos. Hay dos reinos. El reino de Dios, que es celestial. Y el reino terrenal, que es el reino del mundo. ¿Y qué nos marca en dónde estamos viviendo? ¿Te acuerdas lo que decíamos la semana pasada? Aquí lo que dice es, no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos tipos de deseos, por decirlo así. Hay deseos que son deseos del espíritu y hay deseos que son de la carne. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para saber si estamos andando en el Espíritu, es decir, si estamos viviendo ya hoy en el reino de Dios o no lo estamos viviendo. Si te fijas, hay dos cosas que tenemos que detenernos ahí. Tenemos que distinguir. Yo quisiera hoy, no creo que lo acabemos hoy, pero si nos dura 1 o 2 semanas, quisiera hacer, no sé si la palabra sea demasiado explícito o... Yo siempre digo como que explicarnos con manzanas a todos, ¿no? Si te fijas, hay dos cosas. Una, oye, ¿cómo vamos a saber si estamos caminando en el espíritu o en la carne? Pues tenemos que hacer como que 2 listitas así de simple, como si fuera primaria, ¿no? ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Y tener una listita de ahí. Y principalmente yo creo que hoy lo que vamos a empezar es la otra parte. ¿Cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas del mundo? Y tener una lista bien específica. ¿Para qué? Para que cuando tú veas las 2 listas, tú mismo digas, oye, pues esto es lo que yo hago siempre. O digas, esto es lo que yo hago. Estoy viviendo en el Espíritu, gloria al Señor. ¿Verdad? Y tener la seguridad que da la palabra de Dios. O tener la otra lista y decir, oye, yo dedico mi tiempo a esto. ¿Qué son? Cosas de la carne. Pues estás viviendo en la carne. ¿Verdad? Así de fácil. Decíamos la semana pasada, no tenemos que dejar ni esperar que nadie te lo diga. O sea, no que el pastor te diga y después decirle, ¿y el pastor quién es? O el hermano te dijo y el hermano está peor que yo. No, tú solito haz las listas de lo que es las cosas del espíritu y los que son las cosas de la carne. Y tú solito te tienes que decir, hoy estoy caminando en la carne. Si no es 100%, un 99% estoy andando en la carne. Porque así es de fácil esto. Romanos 8:5. Te digo, así de fácil es, así de clara es la palabra de Dios. No debemos revolvernos nosotros mismos. La conclusión, lo que está diciendo Pablo y lo que dice Jesucristo es, los que caminan en la carne, esos no entran al cielo. Los que caminan en el espíritu, esos son los que entran al cielo. Es decir, los que caminan como si estuvieran en el reino ya desde hoy, aunque están en el mundo. Esos son los que entran al cielo.
Oye, entonces nosotros nos preguntamos, oye, ¿cómo voy a saber si estoy caminando en el Espíritu o si camino en la carne? Dice Romanos 8:5, es bien fácil. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Es así de fácil. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. O sea, no es complicado. No es complicado que lo hagamos nosotros. Doris, ¿me prestas una pluma? Es algo que podemos hacer nosotros mismos. Oye, ¿cómo sé si soy de la carne o del Espíritu? Otra vez, los que son de la carne, piensan en cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y ahí es, si te acuerdas, ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Qué tenemos que analizar primero? ¿Cuáles son tus pensamientos en el día? ¿Cuáles son tus preocupaciones en el día? ¿Qué cosas son las que te afanan? Ahí hay mucho de que tú te contestes si estás viviendo en la carne o en el Espíritu. Si te afana, acuérdate que Jesús nos dijo, no te afanes porque has de comer, que has de vestir. Pero si te afana eso, ¿qué quiere decir? Que estás viviendo en la carne. Si tu afán es en tu mismo círculo, en tu familia, si tu afán es, oye, yo quiero que a mi hijo no le falte nada, que tenga comida, que a mi mamá también tengo que ir para que no le falte nada, está enferma, tengo que ir a ver. Tú checa que esas cosas que son. Si tu afán es, pero no conocen de Cristo, tengo que ir a predicarles de Cristo. Esas son las cosas que tú tienes que ir viendo. ¿En qué estás viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Qué te preocupa de ti mismo? ¿Que no te mueras mañana? ¿O que te puedas morir de lo que sea, pero que vayas al cielo? Esas son, tú mismo te tienes que ir examinando. No es cosa menor. Lo que dice el Señor, lo que dice la palabra es, el que piensa en la carne se va a quedar. Aquí se va a quedar. El que piensa en lo espiritual va a ir al cielo. Así de fácil es. ¿Cuáles son tus preocupaciones? El dinero, el sueldo, si has de comer. ¿Cuáles son tus preocupaciones? La escuela de tus hijos, el trabajo, pagar la luz, los coches, cambiar de coche, la salud incluso. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Yo no sé si alguien hizo su prueba. Si no, acuérdate que aquí nada más se predica la palabra. Nadie puede irte a cuidar 24 horas al día. Pero la prueba era, mira en qué estás gastando tu dinero, ¿no? En lo que estás gastando tu dinero, ahí estás viviendo. Si lo estás gastando en cosas del mundo, es porque perteneces al mundo. Si lo estás gastando en cosas del cielo, es porque perteneces al cielo. Acuérdate que dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice ahí enseguidita en Romanos 8:6. Acuérdate todo el tiempo que hemos estado en Gálatas, cómo hemos ido a Romanos, ¿te acuerdas? Que te digo que Gálatas es un Romanos pequeñito. Dice ahí en Romanos 8:6, lo que te digo ahorita, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Cuáles son tus preocupaciones? O sea, ¿en qué te ocupas más? Y dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida, ¿verdad? Así de sencillo. Yo creo que es de los temas más fáciles de explicar, porque la Biblia te lo está explicando solo, ¿verdad? Lo que es difícil, acuérdate que nuestro corazón, cómo actúa, cómo es engañoso y cómo es perverso. Dice en el 8:7, ahí mismo en Romanos, por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. No se puede agradar a Dios en la carne. ¿Te acuerdas de Santiago 4:4? Que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Es decir, el que desea las cosas del mundo es un enemigo de Dios. Pero enemigo es la palabra más ligera que nos dijo en este versículo Dios. Si te fijas cómo empezó, dijo almas adúlteras, ¿verdad? Es decir, el que desea las cosas del mundo para Dios es un fornicario, es un adúltero, es como la gran ramera, es una ramera para Dios. ¿Por qué? Claro, así es, hermano. ¿Por qué te llama ramera? Porque el Señor te salvó, pero no te gustan las cosas de Dios, te gustan las cosas del mundo. Y acuérdate que Dios quiere exclusividad. No es de que, oye, a mí me gustan, pero ya nomás poquito. No importa. Por eso te dice adúltero. Dios nos quiere exclusivos. Decirle eso a Dios es como, yo me acuerdo, bueno, hoy sigue existiendo mucho machismo, ¿no? Pero cuando decían allá, cuando tenían una esposa y una casa chica, y decían, pero tú eres la catedral, ¿no? Aquellas son las capillitas. Dile eso a Dios, ¿no? O sea, sí queremos al mundo, pero nomás poquito, Señor. No, el Señor quiere ser único. Quiere ser tu único amor, lo único que ames, el único del que dependas, el único en que confíes, el único que te guste. Las cosas de Dios, las cosas de Dios no son cosas a fuerza, no son cosas impuestas, son un deleite. Las cosas de Dios, o por lo menos eso debe de ser para el que tiene el Espíritu de Dios, deleitarse en las cosas de Dios. Dicen ahí en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Él tiene celo de nosotros. Acuérdate que la Biblia enseña que es un Dios celoso. Es un Dios celoso. No se puede andar en los dos lados. No puede servir al mundo y a Dios. No se puede. Es lo que hablábamos la semana pasada. Andar un poquito aquí y un poquito allá. No, pues Dios mismo lo dice, es lo peor para Él. Acuérdate en Apocalipsis cuando Él dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Eso, aún a los fríos, comparándolos con el pecador, o poniéndolo como ejemplo de pecado, el Señor dice, está perfecto. El que dice, yo no quiero nada con Dios, qué bueno, y que se queme, se va a quemar, Él quiso quemarse. Y el que es caliente, quiere que me siga caliente, con pasión, radical. Pero lo que aborrece el Señor, los que no son ni fríos ni calientes. Dice el Señor que a los tibios, dice en el 3:16 de Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Eso es lo que el Señor aborrece. El Señor aborrece gente que le dice que sí lo va a seguir y no lo sigue. El Señor aborrece gente que dice, sí voy a dejar todo y no lo deja. El Señor aborrece gente que aún le gustan las cosas del mundo. Repite ahí en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, eso es lo que tenemos que hacer, morir las obras de la carne. Dice, viviréis, viviréis, tendremos vida eterna, estaremos en el reino de Dios. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Es lo que se espera de nosotros. Dice ahí adelantito en Gálatas, en el 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y deseos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si sí lo hemos hecho, si sí hemos crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Y eso es lo que te digo que quisiera verlo, que lo viéramos juntos, hacer un listado, que no es tan complicado. Te digo, como irlo haciendo con manzanas, como cuando dice alguien, explícamelo a mí con manzanas. Así lo debemos de explicar y de tener claro. Porque yo creo que es un tipo de temas que escuchamos. Hoy escuchamos, hay que andar en el Espíritu. Y yo no sé por qué. Suponemos que sí andamos en el Espíritu. Y son cosas que se predican y se dicen y se gritan. Hay que andar en el Espíritu, hermanos. En la semana hay que andar en el Espíritu. Oye, todos tenemos que andar en el Espíritu. Y es, bueno, pero vamos a ver qué es andar en el Espíritu, ¿no? Lo primero que decimos, hay dos, o andas en el Espíritu o andas en la carne. Vamos a empezar a enlistar lo que es andar en la carne, ¿no? De hecho, Pablo aquí mismo comienza a hacernos la listita. En Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Lo primero que dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oye, eso es todo. No, fíjate lo que dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es grandísima. Hay muchísimas cosas que entran en las obras de la carne. Dice Pablo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero empezó diciéndonos Pablo, adulterio. Pues ya sabemos que es pecado el adulterio, es una obra de la carne. Pero acuérdate lo que dijo Jesús, no solo cuando lo ejecutas carnalmente. Jesús dijo en el Sermón del Monte, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿no? Entonces, es la primera obra de la carne, el adulterio. La fornicación, ¿qué es la fornicación? El tener relaciones fuera del matrimonio. Después dice inmundicia, abarca muchas cosas más. En inmundicia puedes meter la homosexualidad, el incesto. Y en la lascivia tiene que ver igual con deseos sexuales, con lujuria, con esas cosas. Si te fijas entonces, las primeras 4 tienen que ver con la sexualidad. Y yo creo que estos son pecados que los cristianos no hablamos mucho, ¿no? No hablamos mucho ni entre nosotros. ¿Por qué? Porque son pecados vergonzosos. Yo te aseguro que ni entre los hombres que somos cristianos no tocamos esos temas tampoco, porque se supone que no caigamos en ellos. Pero yo te aseguro que quisiera ser bueno y decir que nada más el 99.99% de los cristianos caemos en ese pecado, ¿no? Pues estamos viviendo en la carne. Estamos viviendo en la carne. No nos los confesamos porque nos da vergüenza. Pero muchos lo hacemos en la calle. Muchos se nos va la vista en la calle. Muchos se nos va la vista en las revisterías. Hoy basta que tomes un periódico para sentir lujuria. Están llenos de mujeres sin ropa los periódicos. El internet, a veces das de pasadita y se te va la vista. Todo eso es lo que Jesús habló. Jesús no dijo nada más en la calle. Dijo, cuando ves una mujer para desearla, en el periódico, en una revista, en un libro, en internet, en una foto, donde sea. Ese es el pecado de adulterio.
Si te fijas, los primeros 4 que menciona aquí Gálatas tienen que ver con eso. Entonces, esa es una muestra de dónde estamos viviendo, de dónde estamos parados. Estamos parados en la carne, ¿no? En el 5:20 empieza diciendo la idolatría. Y otra vez los cristianos somos muy curiosos, ¿no? Y cuando escuchamos la idolatría, pues luego pensamos en la Virgen y pensamos en San Judas. Y se nos olvida que hay muchos tipos de idolatrías, ¿no? Lo principal que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, más que imágenes, menciona la avaricia varias veces como idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Qué quiere decir? Que tu Dios es el dinero, ¿verdad? El que tiene avaricia tiene al dinero como Dios. Y así es hoy, es de lo que estamos hablando. ¿Cómo vives? ¿Qué deseas? Cosas materiales, dinero. Es porque ese es tu Dios, ¿verdad? Es porque vives en el mundo. Y el mundo también tiene un Dios. Es decir, se nos invita a vivir en el reino de los cielos. Y el reino tiene un Dios, tiene un rey. Pero si vives en el mundo, no creas que estás exento de Dios. Ahí también hay Dios, ¿verdad? En este caso es el dinero. Y ya se empieza a ver, pero como quiera te digo, los primeros 4 pecados que menciona, dices, bueno, pero son pecados muy groseros, a veces ni los hablamos, y ojalá y muchos no lo estemos cometiendo, pero te digo, tiene que ver con lo sexual. Pero mira cómo va disminuyendo después a pecados que hacemos todos los días. Mencionó idolatría, luego dice hechicerías, y luego dice enemistades. O sea, ¿cuántos no tenemos enemistades con alguien? Pleitos, ¿qué es enemistad? Pelearte con alguien. Pleitos, celos, iras. Iras es enojarte. Pues yo no sé quién no se ha enojado. Si lleváramos una estadística, pues yo no sé cuántas veces me enojé esta semana. Arriba de 50, yo creo. Bueno, eso estás viviendo en la carne. Claro, o sea, cuando nuestros propios deseos, ¿no? De hecho, si tú te fijas, yo no sé qué es lo que te haga enojar en la semana, pero tú te enojas con alguien, principalmente cuando no hace las cosas como tú quieres, ¿no? Tú te enojas con alguien como si tuvieses tú más valor que él, ¿no? Y acuérdate lo que nos manda la Biblia, ¿te acuerdas cuando hablamos? Tú tienes que verte como inferior a los demás. Yo me enojo con mi esposa cuando no hace las cosas como yo quiero. Y yo tengo que decir, ¿y quién soy yo? ¿Por qué las tiene que hacer como yo quiero? ¿Por qué su forma de hacerlas no cabe? No cabe porque somos orgullosos. No, porque tiene que hacerlas como nosotros queremos. Te enojas con alguien cuando no te obedece. ¿Por qué? Porque tiene que obedecerme. Si en la oficina yo soy el jefe, tienen que obedecerme. Pero acuérdate que la Biblia dice que te hagas inferior a todos, ¿no? Entonces, según el mundo, tú eres superior a él porque eres el jefe. Por eso te enojas. Pero según el reino de los cielos, tú tienes que ser inferior a todos. Entonces, eso mismo es otra vez. ¿Cómo estás viviendo? ¿En qué reino estás viviendo? Estás viviendo en el reino, en el mundo, en el reino de la carne. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De eso se trata, hermano. O sea, lo que dice es desecha esto, de lo que estaba hablando Gálatas, desecha la inmundicia, la lascivia, todo. ¿Y cómo le hacemos? Hazle caso a la palabra de Dios. Eso es todo lo que estamos diciendo ahorita. Oye, yo soy jefe y tienes que obedecerme, pero la palabra de Dios me manda. No puedo imponerme, no debo ser grosero, no debo ser prepotente. Es mejor convencer, no enojarte, no gritar, ¿no? Eso
te dice en dónde estás viviendo. ¿En qué reino? No quiere decir que yo voy a dejar de ser jefe en mi trabajo. Lo que quiere decir es que no porque seas jefe te da derecho a lo que hacemos, ¿no? A gritar o enojarte. Eso es lo que quiere decir. Puede ser un jefe que puede seguir mandando, pero como la palabra de Dios te dice. Entonces, pero fíjate cómo son los pecados ya. Pleitos, iras, ¿a poco no nos enojamos? ¿A poco no tenemos pleitos con alguien? Si te fijas, lo que hemos estado hablando tiene todo que ver con el Sermón del Monte. Acuérdate que el Sermón del Monte es nuestra forma de vivir la vida cristiana, es lo que el Señor espera de los cristianos. Dice Mateo 5:22. Dice el Señor: yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nada más, o sea, es decir, adelante ahorita en Gálatas dice en el 5:21, envidias y homicidios. Y te digo, nosotros podemos decir, bueno, homicidios no hemos cometido, gracias a Dios, ¿no? Pero lo que enseña el Sermón del Monte es que cuando te enojas con alguien, es como si lo hubieras matado. Es como si lo hubieras matado. Y entonces ya tenemos que decir, pues que hemos sido homicidas muchas veces, ¿no? Cuando queremos ahorcar a alguien, ya, oye, no lo ahorcaste. Pero no lo ahorcaste porque te meten a la cárcel. Pero si se permitiera, yo estoy seguro que lo ahorcabas, ¿no? Si no fuera el delito, lo ahorcabas. Dice el Señor, es lo mismo. Es como si lo hubieras ahorcado. Entonces, si te fijas, las cosas del mundo ya se nos vuelven cosas muy simples. O sea, el carácter, te dicen dónde vives, el enojarte, es una cosa del mundo. Las cosas materiales son cosas del mundo, no son espirituales. Lo que tenemos que ir distinguiendo, oye, entonces, ¿qué hacemos? Ya no nos vamos a comprar ropa, ya. Tienes que ir hallando el punto medio, tienes que ir haciendo ejercicios. ¿Te acuerdas lo que decíamos la vez pasada? En tu dinero hay una gran clave en tu dinero. ¿En qué estás gastando? Esa es la gran clave. Porque lo que se nos está mandando, lo que estamos diciendo, vamos a distinguir las cosas de la carne, vamos a distinguir las cosas del mundo. Voltea tú aquí donde estamos, son cosas del mundo. La casa esta, nuestras casas, son cosas del mundo, a menos que me digas que son espirituales. Lo que dice la Biblia es que se nos está haciendo una casa en el cielo. Y esa es la que se nos manda a desear y querer y vivir para estar allá. Jesús dijo que Él mismo iba a preparar morada. Y esa es la que tenemos que tener deseos de verla y todo. Esta casa es una cosa del mundo. La casa que donde vives, rentes, tengas, sea prestada, seas posesionario, lo que sea, es una cosa del mundo. Es una cosa del mundo. Las cosas materiales son cosas del mundo. Las cosas terrenales son cosas del mundo. Los autos son cosas del mundo, son cosas de la carne. Por eso te digo, nomás fíjate aquí, la ropa que traemos son cosas del mundo, son cosas de la carne. Los accesorios que traemos, los relojitos que traemos, los anillos que traigamos, son cosas del mundo. Los zapatitos que traemos, los zapatos que traen las mujeres, las bolsas que traen las mujeres, son cosas del mundo. Es lo que te digo, tienes que ir teniendo tu listado y distinguir. Son cosas del mundo. Ojo, no, para que no me digas, bueno, entonces ¿qué hago? Vendo todo. Espérate, primero vamos a hacer el listado. Y tú tienes que hallar tu forma de convivir. Pero primero tienes que distinguir, son cosas del mundo. Lo material es cosa del mundo.
los zapatos, las bolsas, en nuestras personas, lo que hacemos, el esmalte que traes en tus uñas, son cosas del mundo. Y los que se ponen caritas en las uñas son cosas del mundo. Así de simple. El pelo. Mande, hermanita. Ya no debemos vivir para nosotros. Es tan simple. ¿Te acuerdas en Gálatas que fue 2 cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Entonces esa es la clave. O sea, es el mismo tema, si se fija, es el reino de Dios o el reino del mundo. Vivir en el espíritu, vivir en la carne. ¿Quién vive dentro de ti? ¿Todavía vives tú o vive Cristo? Esa es la clave. Pero tienes que distinguir. Le digo, son temas, yo no sé si a veces, no sé la palabra, cómo decirlo, que las iglesias predicamos, los pastores predicamos y los cristianos creemos, ¿no? Oye, vivir en el Espíritu. ¿Y cuántas veces no decimos y nos encanta? Cristo vive en mí, amén, aleluya. Pero ni sabemos qué es. Si estás viviendo para las cosas de la carne, Cristo no vive en ti. Cristo no vive en ti. Cristo no gastaría, no sé cuánto gaste una mujer en arreglarse las uñas. Cristo no lo gastaría. Cristo no aceptaría eso de ninguna manera. Cristo no acepta esas trivialidades, esas cosas vanas, ¿no? Pero decimos, Cristo vive en mí, pero no sabemos lo que es que Cristo vive en nosotros. Cuando gastas en demasía, en tu cuidado, en tu persona, es una cosa del mundo. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Cuando yo oigo ese verso, hermana, a veces lo he platicado, me acuerdo mucho de un chiste en el mundo, cuando andaba yo en el mundo, pero digo, qué bien queda aquí, y se los voy a contar. Es un chiste. Porque es un chiste de que era un hombre borracho y andaba con mujeres y todo. Y entonces un día le dice a la esposa, le dice, ya voy a cambiar, voy a ser un nuevo hombre. Y creo que hasta se cambió el nombre y todo. Le dijo, ya no me digas David, dime Pedro, ahora me llamo Pedro. Y en su primer día, y nada, cambió bastante y le habló a la esposa y le decía, ¿cómo estás, mi amor? Y esto. Dice, oye, bien diferente, ¿no? Pero llegó la noche y no llegaba. Y llegó igual en la madrugada y bien borracho. Y dice, oye, pues no que eras un hombre nuevo. Dice, sí, nomás que este también salió igual, salió borracho. ¿Verdad? Pero es lo mismo que pasa con los cristianos, ¿no? Dice el Señor, eres nueva criatura. Sí, nomás que... Dice, oye, somos nueva criatura, pero parece el chiste. O sea, es una nueva criatura, pero le gusta lo mismo que le gustaba al viejo hombre. Le gusta exactamente lo mismo. Eso no es el cristianismo. Es una nueva criatura con nuevos gustos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no es lo que está sucediendo en nuestras vidas. En nuestras vidas tiene que ser primero Dios y las cosas de Dios. Te digo al revés, como decíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Hoy nuestro cristianismo es primero yo, primero como, primero que mis hijos traigan zapatos, primero pago la renta, primero pago la luz, primero pago el coche, primero todo, y lo que sobra se lo doy a Dios. Ese no es cristianismo. El cristianismo es primero Dios, todo lo de Dios. Y lo que sobra es para nosotros. Nosotros somos como la que le dijo a Jesús que la dejara recoger las migajas. Nosotros recogemos las migajas de la mesa. Pero, claro, no, pues, es imposible, hermano. Pero, bueno, la otra parte es vivir en la carne. Cuando tú te aseguras primero, ¿de qué te aseguras? De la renta, es cosa de la carne.
del colegio, es cosa de la carne. Del vestido, es cosa de la carne. O sea, primero te aseguras, fíjate lo que estamos diciendo, primero te aseguras en cubrir las cosas de la carne y luego después ya le das a lo espiritual. Pues tú dime en dónde estás viviendo. El vivir en el espíritu es primero las cosas del espíritu y a lo que sobre a la carne, ¿verdad? Para tú cuando digas, oye, aquí está la lista, ¿cómo voy a vivir? Primero la del espíritu, dedícate al espíritu. Y lo que sobre, dedícaselo a la carne. Ahora, tenemos una promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios, dedícate al espíritu. Oye, papá, pero no voy a completar la renta y esto. Dame chance y vas a ver que sí vas a completar. Pero no, esa es falta de fe, porque no confiamos que lo va a hacer. Por eso primero cubrimos, como que no, tú no te apures, papá, yo lo cubro, ¿verdad? Y luego le das lo que sobra nomás al Señor. Ese no es cristianismo, eso es vivir en la carne precisamente, ¿verdad? Yo creo que es el ejemplo más claro. Entonces tienes que distinguir, aunque tú digas, oye, qué exagerado, entonces ¿qué vamos a hacer? Te digo, primero nomás distingue lo que es de la carne. Lo que gastas en tu cuidado personal es de la carne, son cosas del mundo. Tienes que entenderlo. Hoy tenemos que irnos todos raspados, hermano. Yo creo que esto nos va a tocar a todos, ¿no? Pero pues esto es mejor que lo que decíamos, que un día edificar y que sea tumbado cuando el Señor venga, ¿no? Esto es mejor irnos así. El cuidado personal, el cuidado de nuestro cuerpo, pues estamos hablando de la carne. ¿Tú qué crees que es el cuidado de tu cuerpo? Pues es cosa de la carne. Es cosa de la carne. Dice primero de Timoteo 4:7 y 4:8. Gracias, hermano. Ahí al final de primera de Timoteo 4:7. Dice ahí al final, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Es decir, el ejercicio puede cuidar tu cuerpo, pero la piedad va a cuidar tu vida eterna. Y es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Ayer antier, en la mañana, ahí en Radio Esperanza, yo escuchaba a una persona que no era un programa cristiano, era como de otra cosa, pero estaba ahí en Radio Esperanza. Y estaba hablando de la alimentación. Y decía, la sal es mala, el azúcar es malo, la leche es mala, la harina es mala. Casualmente todo lo que como, dije, pues todo es malo. El café es malo. Ya ni hablemos del refresco y de las frituras, son malos. No quiere decir que podemos comer cualquier mugrero, pero lo que tienes que entender es que Dios no nos manda cuidarnos esas cosas. Esas cosas son cosas del mundo. De hecho, el Señor dice, no temas a los que matan el cuerpo. Tienes que temer ¿a quién? Al que puede matar tu alma en el infierno, al que va a quemarte en el infierno. Dios no nos manda cuidar nuestro cuerpo, nos manda cuidar el alma, nos manda cuidar el espíritu. Pero a nosotros nos urge más cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que vemos. Pero otra vez, si estás pensando en las cosas, cuidar el cuerpo, ¿de qué se trata? Pues es cosa del mundo, es cosa carnal. Y aquí es donde alguien puede, oye, pues todo es cosa del mundo. Pues claro, estamos en el mundo y todo es cosa del mundo. Dice primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19.
sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo maligno. Por eso, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de la oración que hizo Jesús por nosotros? En Juan 17:14, cuando dice, no son del mundo, no son del mundo. Los cristianos no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Pero ¿cuál es la clave? Que vivimos en el mundo. Juan 17:15 dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que nos guarde de las tentaciones. ¿De cuáles tentaciones? Pues de las tentaciones del mundo. La tentación más grande, lo que nos hacen todas las tentaciones, es que vayamos viviendo como el mundo, que nos preocupemos por el mundo, que nos preocupemos si comeremos mañana, que nos preocupemos si tendremos para la renta, que nos preocupemos si tendremos para el vestido. Son cosas del mundo y vamos cayendo en tentaciones y se nos va olvidando que no somos de este mundo, que pertenecemos a un reino y que dijo el mismo Jesucristo, dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este... Sí. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y los deseos también van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre, ese es el que tiene la vida eterna, y eso es lo que buscamos, permanecer para siempre. Debemos de buscar las cosas espirituales. Tu trabajo, así como es una bendición de Dios y todo lo que tú quieras, es una cosa del mundo. El trabajo no es algo espiritual. El dinero es cosa del mundo. El estudio. Cuando decimos que voy a estudiar. La otra vez oía a una de las muchachitas que tienen poquito que predican ahí en el radio. Que le decía a alguien, decía, no, es que si Dios te está llamando para ser un arquitecto, tienes que hacer... No, Dios no llama a nadie para que sea arquitecto. Dios no llama a nadie para eso. Tu estudio, tu trabajo, tu profesión es una cosa del mundo. Dios no necesita doctores, Dios no necesita contadores, Dios no necesita arquitectos, Dios no necesita eso, Dios no necesita profesionales. Dios necesita profesionales espirituales. Dios necesita predicadores, Dios necesita quien predique el evangelio, Dios necesita escritores, Dios necesita pastores. Es ahí donde te digo, ¿en dónde estás viviendo? Estamos confundiendo las cosas del mundo y se las estamos achacando a Dios. Las profesiones son cosas del mundo. El ser licenciado, el ser cantante, el ser actor, son cosas del mundo. Son cosas del mundo. Es decir, ¿en dónde estás viviendo? Es decir, oye, yo soy licenciado y quiero ser un mejor licenciado. Tengo que tomar una maestría en eso. Dios no le interesa tu maestría. Ese tiempo deberías de invertirlo en estudiar la Biblia, en aprender más de Dios. Pues eso da la muestra en qué estás viviendo, en dónde estás viviendo, si en el mundo o en el reino de Dios. Están mezcladas totalmente las cosas del mundo. Y al contrario, porque hoy no dicen, no, es que te vienes a Dios y vas a ser el mejor arquitecto. O sea, ahora resulta, las cosas del mundo no tienen nada que ver con Dios. Porque a Dios no le interesa si eres doctor, arquitecto o lo que sea.
A Dios lo que le interesa es, seas doctor cuando conoces a Cristo. Tienes que dejar eso y tienes que hacerte un siervo de Dios, a donde Él te mande. El domingo en el hospital, ahí en la clínica 34, de hecho platicaba con alguien, dizque cristiano, y él decía, es que yo siento que tenemos la responsabilidad, decía, los cristianos, de ir a confrontar a Margarita, decía, no sé quién sea la alcaldesa ahorita, por todos los baches que hay y por todo el dinero que se roba, y a Peña Nieto por los viajes que hace. Y yo le decía, esas son cosas del mundo, a Dios no le interesan. Tú puedes tapar todos los baches de Monterrey y te vas a ir al infierno. Son cosas del mundo. Dios, otra vez lo que estamos diciendo, Dios no nos manda, lo que decíamos ahorita, no nos manda a cuidar el cuerpo, no nos manda cuidar el país, no nos manda cuidar la capa de ozono. Hoy confunden esas cosas, que son buenas esas cosas. Dios no nos manda para eso. El Señor va a agarrar la tierra, hermanos, por favor, y la va a aplastar, la va a hacer nada. Haya capa de ozono o no, haya basura en las calles o no. Pues imagínense si Dios ocupara las llaves para eso, ¿no? Pero eso es lo que quiero. Debemos de distinguir, por eso, qué es del mundo y qué es de Dios. Y ahorita te digo, ya llevamos un chorro y va a decir alguien, oye, pues todo es del mundo. Todo es del mundo. Todo lo que ves es del mundo. Todo lo material es del mundo. Y no se nos manda tapar baches, no se nos manda otra cosa, que es que tenemos que dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. No se nos manda hacer eso. No se nos manda hacer eso. Oye, pero es que un día se van a morir, no va a haber aire para respirar, que se mueran. Lo que nos debe de importar es a dónde van a ir. Cuando no haya aire para respirar y se mueran, ¿a dónde van a ir? Eso es lo que nos importa. Eso es lo que debe importarnos más bien. No se nos manda cuidar el petróleo, no se nos manda, oye, proteger a las ballenas o a los que se están extinguiendo, a los animales. No se nos manda eso. No sé si me estoy dando a entender. No quiere decir que vamos a salir y agarrar a patadas a los perros o a los gatos, ya no nos interesan, no. Pero lo que digo, no te confundas. No se nos manda a hacer una asociación como Greenpeace para salvemos a las ballenas. No se nos está mandando eso. ¿Eso qué es? Es cosa del mundo. Pero tenemos mezclado, como dice, hoy tenemos mezclado lo del mundo con lo espiritual. Y se nos manda a poner la vista exclusivamente en lo espiritual. No sé si me estoy dando a entender, pero es lo primero que, yo creo que es lo primero que nunca hemos hecho. Se nos manda a dejar las cosas del mundo y a veces no sabemos ni cuáles son las cosas del mundo, ¿verdad? Y te digo, son temas que decimos y se nos manda a vivir en el espíritu. Y amén, hermano, ando en el espíritu, ¿no? Y otros dicen, y mire cómo me caigo y mire cómo hablo en lenguas. Y se nos manda vivir en el espíritu. Pues hazte cuenta que son antagónicos, es dejar las cosas del mundo, dejar de vivir para las cosas del mundo, dejar de preocuparte por las cosas del mundo, dejar de pensar en todas las cosas del mundo. Ahora si dices, porque hay quien puede decir, bueno, pero yo cuido el cuerpo, ojo también, no nomás cuidar el cuerpo es hacer ejercicio. Hoy hay quien dice lo que decíamos ahorita, no, bueno, yo no como sal para cuidar mi cuerpo. Yo no como dulce porque me da diabetes. Yo no como esto porque le pega al riñón. Yo no pego esto. Y muchos decimos, bueno, pero yo lo hago para vivir un poquito más, de perdido. Te voy a decir un secreto. Vas a vivir lo que el Señor determinó allá en el principio. Comas puros vegetales o te tragues todos los puercos que existen. El Señor es el que determina eso. O sea, ¿de dónde creemos que podemos alargar nuestra vida? A lo que el Señor determinó. Pero te fijas, sí lo creemos a veces. O sea, decimos, oye,
Alguien puede suponer, yo estoy flaco y tú estás gordito, yo voy a vivir más. Viejito, tú y yo vamos a vivir lo que el Señor determinó desde el principio. Hagas lo que hagas, te muevas para donde te muevas, eso lo determinó Dios. Oye, nos estamos acabando el mundo y la capa de ozono y no vamos a respirar y todo. El mundo se va a acabar el día que Dios tiene determinado. Destruyas la capa de ozono o no la destruyas. Sí, hay tanta preocupación y cuando se acabe el agua, ¿qué vamos a tomar? Pues ya te mueres y ya te puedes morir de sed, te puedes morir de hambre, de lo que quieras. Lo importante es a dónde vas. Eso es increíble, que el cristiano esté preocupado por esas cosas. No se nos manda dejarle agua a nuestros hijos. No se nos manda porque ¿qué van a tomar? No se nos manda eso. Si no hay agua, pues que no tomen agua y que se mueran de sed. Pero lo importante es a dónde va a ir ese hijo cuando se muera de sed. Eso es lo importante. Eso es lo que el Señor quiere que pongamos ahí. Eso es todo. No sé si no estoy siendo lo suficientemente claro o sí lo estoy siendo. Pero te digo, es algo tan sencillo de distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, de lo que no le interesa a Dios. Es decir, a veces los cristianos hemos tenido ahí modas, ¿no? Yo me acuerdo cuando vendían una pulserita que significa, ¿qué haría Jesucristo en este, verdad? Y lo disfrazábamos de cristianos, ¿no? O sea, oye, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué haría Jesucristo? Jesucristo no iba a estudiar eso, hombre. Jesucristo se iba a poner a estudiar la Biblia. O sea, no disfracemos cosas del mundo como si fueran cristianas. Tenemos que distinguir eso, lo que es del mundo, y no equivocarnos. Pero no solo no equivocarnos, yo creo que lo peor que nos puede pasar es engañarnos, ¿no? Cuando decimos, no, a mí no me interesan las cosas del mundo, ¿no? Pero lo hago esto para servir a Dios mejor. No te engañes. Haz ejercicios. ¿A qué estás dedicando tus fuerzas? ¿A qué estás dedicando tu dinero? ¿Y en qué estás poniendo tu confianza? Nunca se te olvide, la línea es tan delgada. Engañoso es nuestro corazón y perverso, dice Jeremías 17:9. Es perverso. Primera de Juan 2:15. Ahorita vimos que decía, el mundo entero está bajo el maligno. Y te digo, ahorita alguien puede decir, oye, pues entonces todo es del mundo. Dice Primera de Juan 2:15 y 16, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y luego lo resume en 3 partes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, no te engañes, no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Esto tiene todo que ver con la tentación a Jesucristo. ¿Te acuerdas las tentaciones del diablo a Jesucristo? ¿Quién le ofreció los reinos del mundo? Esos los trae el diablo. Esos los trae el diablo, no nos engañemos. Aquí lo primero es, dice, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo no sé, pues todo significa todo, ¿no? A menos de que haya cambiado su significado. Todo es todo. Y te digo, luego lo engloba. Dice, los deseos de la carne.
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahorita veíamos los deseos de la carne, ¿cuáles son? Pues todo lo que vimos ahorita, lo que dijo Gálatas, ¿no? Primero lo sexual, los pleitos, las iras, las contiendas. Y luego dice los deseos de los ojos, pues hasta dónde llegan tus ojos. Igual en lo sexual, oye, ves una mujer y la deseas, pero también ves lo material y lo deseas, ¿no? Ves un carrito bonito y lo deseas. Ves a las mujeres, ¿no? No pueden caminar por Plaza Sendero y ya se ven, toda la ropa la desean ahí. Los zapatos, son los deseos de los ojos, son cosas del mundo. Lo que quiere enseñarte es, lo que está diciendo yo creo que es demasiado claro, dice todo es del mundo. Tú dime algo que no encaje aquí, que no encaje en todo y que no encaje en los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y después, para acabar pronto, dice la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Cosas vanas que son, que no sirven para nada, para lo celestial. Todo lo que no sirve para ir al cielo es una cosa vana para Dios. Entonces ahí entra todo. Así es de claro, hermanito. Acuérdense todo lo que hemos visto del cristianismo. El cristianismo es renunciar, dice Jesús. Renunciar a todo, como veíamos ahorita, a todo lo que antes te gustaba. El cristianismo es renunciar